venir a esta actividad. Hoy vamos a tocar a muchas personas, ¿no? Que es el estrés. ¿Hay alguien en la sala que alguna vez se haya sentido estresado? Levante la mano. Todos, ¿verdad? Eso es porque el estrés es un proceso natural del cuerpo. Es algo que no podemos eliminar, eso es algo que va con nuestra naturaleza del ser humano. El estrés, ¿cuándo sentimos estrés? O sea, por lo general, la señora Silvia, ¿cuándo usted, qué situaciones son las que usted siente que le generan estrés? Nómbrame una. Lo económico. Ok, chévere. Las preocupaciones, el generar ingresos, la salud también. ¿Cuándo se origina el estrés? El estrés se va a originar cuando las demandas ambientales, con esto me refiero a nuestro ámbito familiar, el ámbito laboral, la situación país, todas esas cosas, o sea, cuando esas demandas van a superar la capacidad que yo tengo para enfrentarlas, ahí me voy a originar el estrés. El estrés, como ya le dije, no es ni bueno ni malo. El estrés tiene una gran connotación negativa, pero es por falta de conocimiento, ¿verdad? El estrés tiene, cuando nosotros nos estresamos, activamos dos mecanismos que les voy a explicar un poquito más adelante. No es que un mecanismo sea bueno y otro mecanismo sea malo. Depende de cuál activemos y cuánto lo mantengamos activado, eso es lo que va a ser perjudicial para nosotros. ¿Me van entendiendo un poquito? Claro. Chévere, ¿verdad? Bueno, ¿quién se siente identificado con alguna de esas situaciones? El trabajo, las cuestiones del hogar, eso no tienden a estresar, ¿cierto? La siguiente. Hay ciertos ámbitos, ¿verdad?, que forman parte de la vida del individuo, como son estos cuatro ámbitos: familiar, laboral, social y personal. Todas las personas, o sea, todos estos cuatro ámbitos forman parte de todas las personas. Pero ¿qué pasa? No todos tenemos la misma capacidad de responder a cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué situaciones o qué agentes estresantes podemos tener en el ámbito familiar? Que el ambiente sea tenso porque hayan problemas de pareja, hijos problemáticos, que tengamos un familiar enfermo. En el ámbito laboral, la misma situación del ambiente del trabajo, pues, que la persona no se sienta cómoda, las mismas características del trabajo que tenga que realizar, o que la persona no tenga buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, o que no sienta que se está realizando profesionalmente. Esa es una de las cosas por las cuales la persona, o sea, puede ser un agente estresante para los individuos, ¿verdad? El ámbito social puede ser el lugar donde vivo, que vivo muy lejos, que vivo en una zona muy peligrosa, que no cuento con los servicios básicos, que se va la luz, que se va el agua, etcétera, que el tráfico. Todas esas cosas son situaciones que nos pueden estresar. Y en el ámbito personal, como lo dijo la amiga Silvia, que nuestros ingresos económicos sean bajos, que no nos podamos desarrollar profesionalmente, que tengamos alguna situación, por ejemplo, que la persona esté pasando por un divorcio. Todas esas cosas nos estresan. Y esto, o sea, estas situaciones, la manera en cómo yo respondo a estas situaciones, es lo que, o sea, la respuesta que yo le doy a esto es lo que va a hacer que me afecte tanto psicológicamente como biológicamente. Psicológicamente en mis emociones, en mis pensamientos, en mi comportamiento, y biológicamente en mi cuerpo, enfermándome, ¿no? Siguiente, por favor. La respuesta psicológica. ¿Cómo creen ustedes que se pueda sentir una persona que está constantemente estresada? O sea, emocionalmente, ¿cómo se siente? Mal, ¿verdad? Con un estado de ánimo, o sea, se siente falto de energía, deprimido, la persona puede estar pesimista, tiene problemas de autoestima baja, no va a tener ganas de hacer nada, o puede por el contrario estar como inquieto, intranquilo, puede tener esa, o sea, no tiene estabilidad emocional.
En el área cognitiva, que son nuestros pensamientos, nuestros procesos mentales, ¿cómo va a estar la persona? Bueno, la persona no va a tener, o sea, de repente va a estar bloqueada, o sea, por el estrés no vas a poder pensar con claridad, vas a tener, no vas a poder tomar decisiones de la manera correcta, o sea, no vas a tener esa capacidad para tomar decisiones, te va a faltar la memoria, vas a estar bloqueado, nervioso, todas esas cosas, ¿verdad? No nos van a permitir funcionar bien. Y en el comportamiento, ¿cómo puede estar afectado el comportamiento bajo el estrés? Por ejemplo, si una persona que fuma o ingiere alcohol, ¿qué ustedes creen que va a pasar con esa persona? Va a aumentar el consumo de estas sustancias, ¿verdad? Que son perjudiciales para la salud. Las personas que se comen las uñas, las personas que se arrancan el cabello, todos esos comportamientos, las personas que de repente toman medicamentos para tranquilizarse, van a abusar de estos medicamentos, de acuerdo al nivel de estrés que tengan. Y así afecta psicológicamente el estrés, ¿verdad? ¿Y cómo lo puede afectar biológicamente? Que es lo que me ocasiona las enfermedades. Cuando nosotros nos estresamos en nuestro cerebro, ¿verdad? Se da lugar a una serie de mecanismos que comienzan por nuestro cerebro. Van a tener lugar primero en el cerebro. Se van a activar ciertas hormonas que van a mandar señales a diferentes a diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y esto lo que va a hacer es preparar a nuestro organismo, ¿verdad?, de cierta forma, para reaccionar frente a esta situación de amenaza. Y eso es lo que da lugar a las enfermedades. ¿Cómo afecta el estrés en nuestro cuerpo? Si yo mantengo, si yo hago crónico estas reacciones de todas esas reacciones que se producen en el cuerpo, que comienzan desde el cerebro, como les dije ahorita, si yo las mantengo en el tiempo, ¿verdad? Lo hago crónico, hago mi estrés crónico, eso es lo que va a dar lugar a las enfermedades. Enfermedades como cuáles, por ejemplo, las personas que sufren constantemente dolores de cabeza. Esto puede originar ansiedad, puede originar trastornos del sueño, insomnio, puede originar también problemas cardiovasculares como hipertensión arterial, ciertas arritmias en nuestro sistema digestivo, úlceras, gastritis, colon irritable, que ahorita es muy común por el estrés, ¿verdad? Que la mayoría de las personas desarrollan colon irritable. También voy a presentar problemas para la fertilidad. Nuestro sistema inmune, lo que nos defiende frente a los virus y las bacterias, va a estar deteriorado por el estrés biológico que estoy manejando. También voy a tener tensión muscular, esas personas que a veces llegan que tengo mucho dolor muscular y no saben cómo. Eso puede ser ocasionado por el estrés. Y como les dije anteriormente, las personas que tienden a fumar o a tomar alcohol, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el estrés? Va a hacer que la persona abuse de esta sustancia. Siguiente. Pero ¿por qué nos estresamos? O sea, ¿cuál es la causa? ¿De dónde viene todo eso? ¿Verdad? Como les dije anteriormente, el estrés activa, o sea, cuando activamos el estrés, se pueden activar dos mecanismos. El mecanismo de supervivencia y el mecanismo de adaptación. Estos mecanismos se dan en diferentes partes de nuestro cerebro. Por ejemplo, el mecanismo de supervivencia se activa, tiene lugar en la amígdala cerebral, ¿verdad? Y el mecanismo de adaptación tiene lugar en la corteza prefrontal del cerebro. Entonces, siguiente. ¿Qué mecanismo ustedes creen? Por ejemplo, miremos en la foto el cavernícola que está siendo perseguido por el mamut. ¿Qué mecanismo creen que esté activando esa persona? ¿El de supervivencia o el de adaptación? Supervivencia. El de supervivencia, ¿verdad? El mecanismo de supervivencia es lo que él se va a activar cuando nosotros nos encontramos frente a una situación de peligro o amenaza, ¿verdad? Eso es lo que nos va a permitir reaccionar, o sea, nos va a permitir atacar, huir, salir corriendo, de repente quedarnos ahí, parados. ¿Cómo en qué situaciones? Siendo perseguido por un mamut,
que te amenacen, no sé, con un cuchillo, que sientas que vas a ser atropellado por un carro o X cosas. Cuando estés frente a una situación de ansiedad y peligro, el mecanismo de supervivencia es el que se va a activar para que tú puedas reaccionar ante esto. ¿Y qué va a pasar con nuestro cuerpo? Bueno, la frecuencia respiratoria va a aumentar la frecuencia cardíaca y nuestro sistema motor muscular necesita estar activado al máximo para poder por lo menos salir corriendo. Entonces, ¿qué pasa cuando, si este mecanismo se activa esporádicamente para ayudarme a enfrentar una situación de peligro o de amenaza, está bien, ¿verdad? Lo necesitamos para poder sobrevivir, para poder vivir. Pero ¿qué pasa si activo este mecanismo constantemente? Tengo habitualmente activado el mecanismo de supervivencia. Si yo les digo que este mecanismo me aumenta la frecuencia cardíaca, él pone a trabajar nuestro corazón 5 veces más de lo normal. Entonces imagínense que eso se mantenga así en el tiempo. ¿Qué va a pasar con nuestro corazón? Vamos a empezar a desarrollar enfermedades, va a empezar a desarrollar la hipertensión arterial, las arritmias, todas esas cosas. Por ejemplo, en los cambios de nuestro sistema motor, que cuando activamos este mecanismo necesitamos que estén al máximo, que nuestro sistema motor esté en perfecto, trabajando al máximo para responder, ¿no? Entonces, eso requiere que eso va a requerir que la redistribución sanguínea se vaya hacia los músculos, a donde necesito correr, lo que necesito utilizar, y que otras partes de mi cuerpo haya menos sangre. Por ejemplo, nuestro sistema digestivo. Imagínense que yo vivo activando el sistema de supervivencia. ¿Qué va a pasar con mi sistema digestivo? Por eso es que se desarrollan las enfermedades como úlceras, gastritis, colon irritable, todas esas cosas. También, como les dije anteriormente, vamos a desarrollar trastornos del sueño, nuestro sistema inmune, va a estar súper debilitado, trastornos en la fertilidad, la tensión muscular, todas esas cosas. Al contrario del sistema de adaptación, ¿sí? El sistema de adaptación nos va a permitir, como dice su palabra, enfrentarnos, ¿verdad?, de una manera diferente a estas situaciones que se nos presentan. ¿Por qué? Porque si yo no estoy frente a una situación de amenaza o peligro, si yo estoy frente a una situación de amenaza o peligro, ¿qué es lo lógico? Que mi cerebro active el sistema de supervivencia. Pero si yo no estoy frente a una amenaza o peligro, no se tiene por qué activar. Entonces debería estar activado el mecanismo de adaptación. ¿Me explico? ¿Sí? Chévere. Entonces, este mecanismo, si tengo activado el mecanismo de adaptación, ¿verdad?, ya no se va a activar la amígdala, que es lo que me activa el mecanismo de supervivencia. Se va a activar la corteza prefrontal, ¿verdad? Al activarse la corteza prefrontal, es esa parte del cerebro donde se manejan una serie de procedimientos complejos. Por ejemplo, eso me va a permitir poder adaptarme a ambientes nuevos. Eso me va a permitir la expresión de mi personalidad, me va a permitir tomar decisiones, desarrollar mi creatividad, mi memoria, mi perspectiva, una serie de habilidades. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el individuo mantiene habitualmente activado el mecanismo de supervivencia y no el mecanismo de adaptación? Sí. Yo creo que es porque no tiene conocimiento, doctora. Yo he entendido que usted es médico, ¿cierto? Sí. Gracias por la exposición que está dando hoy. Y es bien importante que nuestros amigos invitados y nosotros mismos, porque tenemos un tiempo desarrollando esta actividad, nos demos cuenta de la diferencia de tener la suficiente información de cómo debemos de actuar durante todo el día y no estar, como dice usted, siempre activando el mecanismo de supervivencia, sino estar adaptándonos a los cambios. Eso es lo que usted quiere decir hoy. Eso es correcto. Gracias. Muchas gracias por la ocasión.
es exactamente lo que les estoy tratando de decir. O sea, ¿por qué si yo no estoy frente a una situación de amenaza o de peligro constantemente, entonces ¿por qué estoy activando este mecanismo si no lo necesito? Si necesito es el mecanismo de adaptación. Eso es porque nosotros generamos interpretaciones, ¿verdad?, de amenaza o de peligro que son creaciones mentales. Y esto lo que hace es que yo reaccione ante esto como que si fuera una amenaza física, pues. ¿Me expliqué? Sí. Ok, chévere. Entonces, ¿por qué ocurre esto? O sea, si es una creación mental, o sea, ¿qué es lo que hace que mi cerebro se equivoque? Porque si no estoy frente a la amenaza o el peligro, entonces, ¿por qué estoy activando este mecanismo? Siguiente. Hay una serie de cosas. La principal es el manejo de la atención, ¿verdad? ¿Hacia dónde estoy llevando mi atención? ¿Hacia dónde me estoy enfocando? Nosotros controlamos, o sea, nosotros somos dueños de nuestra atención y de nuestro enfoque. Y si yo me enfoco hacia cosas positivas, ¿verdad? Eso, hacia donde yo me enfoque, esa va a ser mi realidad. Si me enfoco a cosas positivas, mi realidad, ¿cómo va a ser? Positiva, ¿verdad? Si yo me enfoco a cosas negativas, ¿cómo va a ser mi realidad? Negativa. Entonces, aquí entra esto también, lo de las relaciones con las demás personas. Eso que dicen por ahí, que el que cojea, el que anda con cojo, aprende a cojear. Y a veces uno dice, bueno, no, pero, o sea, él es negativo a veces, pero, bueno, yo tomo lo positivo de cada persona. Pero lo que nosotros no sabemos es que inconscientemente esas cosas negativas, ¿verdad?, nos están afectando nuestra perspectiva. ¿Y eso qué va a hacer? Si nuestra perspectiva es negativa, ¿qué va a pasar? Voy a activar el mecanismo de supervivencia. Entonces, ¿qué otra cosa? Las expectativas. Por lo menos en este libro, que se llama El éxito es una decisión, un libro espectacular, él te habla acerca de las expectativas y él te dice que dependiendo de las expectativas que tú tengas de ti, acerca de ti y de las demás personas, tú puedes desarrollar creencias que pueden ser empoderantes, o sea, creencias que te pueden ayudar a lograr tus objetivos. Entonces, lo mismo pasa con nuestro sistema. Si nosotros tenemos expectativas negativas, por ejemplo, ay no, eso va a quedar chimbísimo, eso no va a quedar bien, eso lo voy a hacer mal, ¿qué va a pasar? Activo el mecanismo de supervivencia y se viene ese montón de reacciones. Pero si yo tengo buenas expectativas acerca de mí y de las demás personas, si yo confío en que lo voy a hacer bien, que todo va a salir chévere, que va a ser espectacular, ¿qué va a pasar? Todo va a salir chévere y voy a activar mi mecanismo de adaptación, que es el que me va a ayudar a aprender, a desarrollar habilidades, a conocer, todas esas cosas. Otra cosa muy importante es el poder de la voz interior, la forma en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Esto tiene, o sea, es muy importante y a veces uno no tiene la más mínima idea. Por ejemplo, tenemos tres tipos de voces diferentes. La voz de la desesperanza. Esa es la voz que me dice, no lo voy a conseguir, no, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. La voz de la sumisión, que es la que me dice, bueno, sí lo voy a conseguir, sí tiene salida, sí tiene arreglo, pero yo no lo puedo conseguir. Y la voz del castigo, que me dice, sí tiene solución, yo lo puedo conseguir, pero no me lo merezco. Eso es sumamente importante. La manera en cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos, qué nos estamos diciendo, eso afecta directamente sobre, ¿por qué? Porque con este tipo de pensamiento, con este tipo de ideas, lo que voy a hacer es activar el mecanismo de supervivencia. Por eso debemos tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué le está haciendo todo esto a mi cerebro? ¿Verdad? Si yo no me encuentro, o sea, no me estoy encontrando frente a una situación de amenaza o de peligro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué activo mi sistema de supervivencia? No va a ser por la amenaza o por el peligro, va a ser por mis esquemas mentales. Mis esquemas mentales son los que hacen que yo active mi mecanismo de supervivencia.
y que se desencadenen todas esas reacciones, que luego se hagan crónicas y nos enfermemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos una idea de que yo no puedo, yo soy incapaz, yo no lo voy a lograr, yo no sirvo para eso, ese pensamiento constante se convierte en sentimiento. Y ese sentimiento me activa la amígdala, activa el mecanismo de supervivencia, activa todas esas series de reacciones que van a hacer que mi organismo se prepare para enfrentarse a esta amenaza o a este peligro. Y eso no me sirve. No me sirve porque el mundo me está exigiendo, ¿verdad?, que yo me adapte a él, que tenga claridad mental y capacidad para aprender. Por eso debo tener mucho cuidado con lo que me digo a mí mismo, con lo que nos decimos a nosotros mismos. Y también cabe ahí la parte de compararnos con las demás personas. Porque ¿qué pasa cuando nos comparamos con las demás personas? Nosotros estamos comparando lo peor de nosotros con lo mejor de la persona, de esa persona. Por eso no debemos compararnos con las demás personas. Sí. Entonces, ya sabiendo esto, ¿verdad? Ya sabiendo por qué me estreso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Lo primero es gestionar la gestión del error y de las emociones. ¿Cómo estoy reaccionando frente al error? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo frente al error, frente a mi error y al error de los demás? Eso es sumamente importante porque, como ya sabemos, lo que va a hacer es activar el mecanismo de supervivencia. Y la gestión de las emociones. ¿Cómo gestiono mis emociones? Lo primero es hacerse responsable, hacerse consciente. Yo tengo el control, tomar el control, planificarme, organizarme, establecer prioridades, ¿no? Aprender a decir que no, porque muchas de las causas del agotamiento mental es porque nos creemos capaces, o sea, no es que seamos incapaces, sino que creemos que podemos hacer todo y no le decimos que no a nadie. O sea, nos cargamos de muchas cosas y a la final lo que terminamos es activando el mecanismo de supervivencia. Entonces debemos aprender, ser conscientes, debemos tomar conciencia de la situación y ver qué puedo hacer. La gestión de las emociones no es algo que es difícil, sino que requiere de mucho trabajo. Gestionar las emociones requiere de trabajo y de tomar conciencia acerca de ellas. ¿Cómo puedo ayudarme a gestionar las emociones? Leyendo, o sea, eso te ayuda a ampliar tu visión y muchas veces los libros nos dicen cosas que por nosotros mismos no nos vamos a dar cuenta. Entonces, por eso es importante. Otra cosa es que debemos cambiar nuestros esquemas mentales. ¿Cómo? Cambiando las excusas por las acciones. Muchas veces, o sea, cambiándolos es que se murió el perro, es que está lloviendo, es que, no sé, se fue la luz, no había agua. Cambiar eso por los hay que. Empezar a hacer esos pequeños cambios que nos van a ayudar. Siguiente. Otro punto importante del programa para el manejo del estrés es la alimentación. A veces no tenemos la información de que, o sea, como que qué va a estar estando conectado la alimentación con que yo me estrese. Pero es sumamente importante porque para que se produzcan ese montón de mecanismos dentro de nuestras células, la célula necesita estar bien nutrida, o sea, tener todos los nutrientes para que todos esos procesos biológicos se produzcan. ¿Y qué pasa si una célula está carente de nutrición? O sea, no tiene todos los nutrientes que necesita. Se produce enferma, ¿verdad? Se produce un estrés interno. Todo ese estrés interno me va a generar, bueno, imagínense, un montón de cosas y una de las más importantes es que va a destruir nuestro sistema inmune. Por eso nos vamos a volver más propensos a enfermedades como virus, bacterias, bueno, ahí entran también los diferentes tipos de cáncer y todas esas cosas. Entonces, debemos tener una correcta alimentación. Uno de los alimentos, o sea, hay varios alimentos que se consideran
que influyen en esta cuestión del estrés, como son comer sal en exceso, los alimentos que son muy procesados, alimentos con muchas grasas, muchas salsas, debemos tratar de eliminarlos, pues, o ir disminuyéndolos poco a poco. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, hay investigaciones que te dicen que el estrés biológico te va a, aparte de que empieza a destruir el sistema inmune y todas esas cosas, muy importante, el estrés biológico acaba con nuestras reservas de vitamina C. Imagínense eso. O sea, es súper interesante. O sea, yo no tenía ni idea. O sea, imagínense qué nos hacemos a nosotros mismos por falta de información. Entonces, mi recomendación es que completemos nuestra alimentación, la complementemos con vitaminas y minerales. Tenemos nuestra marca Nutrilite, que es espectacular, es una marca genial, una marca que tiene más de 80 años de trayectoria. Entonces imagínense lo bien creada que está. Su fundador fue el que creó el primer multivitamínico. Es una marca de vitaminas y minerales, complementos nutricionales que son completamente orgánicos, que ellos están hechos a base de frutas y vegetales. Estos son los 3 que les recomiendo para tratar eso del manejo del estrés, porque tenemos el Daily, que es un multivitamínico, ¿verdad? Tiene 10 vitaminas, 2 minerales, tiene los requerimientos nutricionales, los requerimientos de cada vitamina necesarios para que todos nuestros procesos biológicos se puedan desarrollar, puedan funcionar de manera correcta. La proteína vegetal, que es una proteína libre de colesterol, es a base de trigo, arvejas y soya, ¿verdad? Esta proteína contiene los 9 aminoácidos necesarios para que nuestro metabolismo funcione de manera correcta. Entonces, es esencial el consumo de proteína. Y es una buena fuente porque es una fuente vegetal y que no contiene colesterol. Y la cereza de acerola porque es una de las mayores fuentes de vitamina C a nivel mundial. Y como ya les dije, nuestro sistema, el estrés biológico, lo que va a hacer es que va a destruir mis reservas de vitamina C. Por eso es muy importante el consumo de vitamina C. La actividad física, ¿por qué? Aparte de mantenernos saludables, o sea, nos mantenemos activos, debemos desarrollar actividad física por lo menos 3 veces a la semana, 20, 30 minutos, y mejor si lo hacemos en compañía de alguien más que nos motive pues, a realizar esta actividad. Siguiente. El apoyo social. El mejorar las relaciones interpersonales, o sea, con amigos, familiares, porque eso me va a ayudar a liberar un poquito las preocupaciones que tengo, mejorar mis relaciones, tratar de hacer más amistades y mejorar las relaciones que ya tengo. Y la relajación. Debemos tomarnos un tiempo para planificar un momento de relajación. Un momento de relajación no quiere decir que, bueno, no sé, vamos a practicar yoga, no, o sea, si les gusta, bueno, chévere. Es un momento para hacer una actividad que me guste, o sea, una actividad que quiero realizar, que me sienta cómoda realizando. O si no me gusta hacer nada, bueno, por lo menos planificar, regalarte ese tiempo para poder descansar. Es indispensable para el manejo del estrés. La siguiente. Les quiero regalar este mensaje, dice: no puedes guiar el viento, pero sí puedes cambiar la dirección de tus velas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no podemos manejar las situaciones que se nos presentan allá afuera. O sea, eso es imposible. En el sentido que no es que no las podemos manejar, no las podemos controlar. Lo que sí podemos manejar es la actitud que tenemos frente a ellas. Una de las causas una de las mayorías de las cosas que me originan el estrés, ¿verdad? Como lo decía nuestra invitada Silvia, es la manera en cómo generamos nuestros ingresos. Hay mucha
eso ahora tiene mucha relevancia. Antes lo llaman ahora el estrés laboral. Antes como que, no sé, si ahora lo tiene más relevancia es porque o sea, no es algo que es del individuo. Bueno, está afectando, bueno, si está estresado, bueno, eso lo afecta a él. Eso no tiene nada que ver con el trabajo de las demás personas, ¿no? Al contrario, o sea, han estudiado muchísimo acerca del estrés laboral porque eso afecta, o sea, eso influye en que la persona se pueda desenvolver, influye en la productividad de la actividad que esté realizando. Entonces ahora yo te voy a presentar